¿Así me escuchan bien? Sí. Okay. Te escuchamos. Ok, bueno, yo hice el papel de la mamá, que es Sarah Fitzgerald, y bueno, en este papel pues inicialmente puse que me sentiría terrible al enterarme de que pues mi hija padece un cáncer pues tan fulminante como es pues en este caso la leucemia. De forma general pues puse que optaría por la eutanasia, ya que pues no prolonga y no hace tan doloroso pues ¿cómo decirlo? El dolor del familiar, tanto como de quien la padece y en general cómo afecta el núcleo, ¿no? Entonces, pues yo me hubiera enfocado más en dar calidad de vida y en tratamientos de tipo paliativos, ya que considero que pues agotar hasta la última opción para salvar a tu hijo pueden ser no solo agotador para mí, sino para la familia y pues sobre todo para la persona que lo padece. Bueno, pues tenemos que sensibilizarnos y no solo enfocarnos en nosotros. En este caso, pues la mamá siempre lo dio todo, ¿no? Por la hija quería hacer el trasplante y pues usaba a la otra niña. Bueno, no tanto como usarla, pero pues siempre fue su prioridad salvar a las dos. Entonces, creo que no fue la mejor opción dejar tanto tiempo. Y pues bueno, eso es lo que les puedo compartir. Ok, muy bien. Gracias. Edgar Jonathan. Edgar. Sí, profesora, permítame. Sí, Edgar, tú también hiciste el trabajo, en tu trabajo también trabajaste a Sara. Sí. ¿Cuál crees tú que fue el propósito de este trabajo? Yo creo que básicamente fue como el dar, sí, el que a una persona se le pueda dar como tal la decisión de si quiere o no, como que donar partes de su cuerpo, ¿no? Básicamente, porque aquí veíamos que al momento de que crearon, bueno, de que ella dio vida a lo que era Ana, vemos que lo hizo solamente con el objetivo de que a partir de ella, pues pudieran obtener diferentes células y trasplantes de diferentes partes de su organismo de Ana para podérselas trasplantar a Kate. Entonces, bueno, a lo que me enfoco yo es que sí, como que atentaban en contra de en un principio, ¿no? Porque, bueno, todo no salió bien el desenlace de la historia, pero bueno, creo que el que una persona pueda decidir sobre su propio cuerpo y el querer decidir ella misma básicamente si quiere donar o no, pues yo creo que eso es muy válido y eso es como que el principal objetivo en la película, ¿no? Yo creo que el derecho de una persona en el querer decidir sobre su propio cuerpo, pues es lo principal o lo fundamental, ¿no? Porque a pesar de que esta Ana estaba muy pequeña, yo creo que, pues, con lo que su hermana Kate le dijo, yo creo que sí le hizo como que en parte recapacitar de decirle, pues tú eres libre de tu cuerpo de decidirnos si quieres donar o no. Yo ya no quiero vivir, pero igual pues ya no dones. Entonces yo creo que sería básicamente como que la donación, ¿no? De células o de diferentes, sí, partes del organismo de una persona y de tener la voluntad, sí, de querer donarlas o no. Ok. Oye, Edgar, ¿cómo te sentiste jugando el papel de Sara? Yo creo que sí me identifiqué un poco con ella y no por parte de que, bueno, yo tenga hijos y yo vea el sufrimiento, ¿no? Sino de que a mí también me ha tocado ver con mi mamá que ya falleció. Igual entre mi familia y yo buscamos todas las maneras posibles por salvar a mamá, de tratarle de darle la mejor calidad de vida. Y desgraciadamente pues ya no se pudo, ¿no? La batalla pues sí nos la ganó su enfermedad y yo creo que pues sí, el amor tan grande que le tiene a sus familiares pues nunca te va a permitir el de decir ya hasta aquí yo también ya estoy cansado, sino que uno siempre trata día a día de estar buscando la manera de poder ayudarla, de poder reconfortarla, de buscar todas las alternativas médicas, tratamientos, con tal pues sí de ver de que en algún momento pues tu familiar mejore. En el caso de la película, pues sí, hasta me recordó todos los episodios que yo viví, la verdad, de estar viviendo en un hospital, porque es muy, 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 muy triste, la verdad. Sí. Y no sé, yo creo que ese es el amor básicamente de familia, el querer estar unidos y el querer tratar de ayudar, pues sí, a quien más lo necesita, en este caso de la película, pues el caso de Kate y en el mío, pues de mi mamá. Entonces, pues sí, creo que es básicamente pues sería eso.
Ok, ok. ¿Cuánto hace que murió tu mamá, Jonathan? Si Dios me lo permite, ya el 24 de abril cumple un año que mamá falleció. Ok, realmente es un duelo muy reciente, es una pérdida muy reciente realmente. Y bueno, pues qué lamentable que haya sido esto y sin embargo, pues yo te deseo una recuperación a tu manera, a tu estilo, en tu tiempo. Sí, muchas gracias. Aquí no hay realmente fórmulas mágicas que esas pérdidas las podamos resolver, ni de la manera en la que creemos o a veces nos hacen creer que debemos resolverlo. Realmente es muy pronto para resolverlo desde mi punto de vista, aunque a veces en algún momento tenemos que empezar a buscar la manera de superarlo, en algún momento. Pero yo siempre digo que, así como digo que la medicina pueden ser 15 estudiantes y son 15 estilos diferentes de ejercer la medicina, así diría yo que cada quien tiene su propio estilo de superar las pérdidas. Vamos a, bueno, en próximas clases vamos a hablar sobre el duelo, pero vamos a hablar por qué los duelos suelen ser tan diferentes. Y también es muy importante considerar cada quien, la manera en que lo va a superar tiene que ver con sus propios recursos, ¿no? Con la búsqueda a veces de ayuda. Los duelos pueden volverse patológicos si va pasando el tiempo y va pasando el tiempo y no sentimos recuperación. Lo sano es buscar ayuda, no necesariamente buscamos ayuda, a veces tenemos los propios recursos para ir caminando poquito a poco. A veces es un poco doloroso cuando yo dejo este tipo de tareas, porque no es de gratis que muchos se hayan a lo mejor identificado o hayan elegido a Ana para trabajar. Entonces, tampoco a veces, como dijo su compañero, estas vivencias que hay en el hospital, yo también las he vivido, son muy fuertes y nos vamos viendo reflejados muchas veces en las historias. Por eso yo siempre les sugiero a mis alumnos de medicina que esos asuntos que tienen por ahí abiertos, que con el paso del tiempo no se han podido cerrar, los trabajen. ¿Por qué? Porque como ustedes van a estar en espacios muy específicos donde están en contacto directo en todo momento con la enfermedad, con la recuperación, con la muerte, con los tratamientos, con los diagnósticos, con las noticias difíciles, que sanen toda esa parte de su vida para que en la práctica vayan lo más sano posibles y no se sientan identificados con muchos asuntos. Cuando ya se resuelve, se ve uno menos reflejado. Entonces, algo que observé en el grupo, y no está mal, nada más lo hago como una observación, es que muchas personas se identificaron con Ana. A veces es en la postura de, híjoles, ¿yo qué haría, no? Qué situación tan difícil. Y como dice su compañero, buscar siempre hasta el último recurso para que las personas estén lo mejor posible, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Jonathan. Bien. Sí. Paola, tú también elegiste a Sara. ¿Qué nos quieres compartir sobre Sara? Sí, voy. ¿Qué nos quieres compartir? Listo, bueno. Sí, vas a compartir, ok, tu trabajo está bien. Sí. Bueno, pues la verdad, me sentí muy triste, ¿no? Porque, pues, pasar por una situación y tener, pues, a un familiar enfermo es triste, ¿no? Y supongo que, pues, también el apoyo que tienes que darle, ¿no? A tu familiar y, pues, en este caso, como su mamá, ¿no? Pues apoyarla y pues desde el nacimiento saber que pues está condenada tu familiar pues a lo que es la muerte o su esperanza de vida es muy poca, pues siento que también te deja como con la alternativa, ¿no? De querer buscar más soluciones a su enfermedad y pues quererle darle lo mejor.
Y en este caso, pues también sentí que la decisión de su hija, pues fue así como difícil, ¿no? Porque pues ella ya sabía que no quería vivir, ¿no? Entonces siento que también uno de las cosas que a lo mejor uno como familiar se olvida algunas veces es de que si la persona pues ya no quiere vivir, pues tiene también el derecho de poder decidir, ¿no? Si desea continuar o no, porque pues también algunos tratamientos ya tienden a ser difíciles para enfermedades, ¿no? Que ya son crónicas o pues en este caso que ya estaba sufriendo, ya sentía que estaba pues preparada, ¿no? Para la muerte y lo difícil fue para su mamá, ¿no? El querer aceptar, ¿no? Que realmente era su decisión de su hija que pues ya no quería vivir y pues al final dejarla ir y pues evitaban pues siempre esos temas, ¿no? De hablar que es de la muerte y pues yo siento que eso es lo más difícil, ¿no? El querer aceptarlo y hablar con pues tus familiares de ese tema, ¿no? Y de sus decisiones. Y bueno, Sara trabajaba desde sus propios recursos, ¿no? Desde sus propias necesidades, de esa necesidad de hacer hasta lo último para permanecer, para que Kate permaneciera con vida. Entonces no es sencillo abordar estos temas y no es sencillo vivirlos desde la parte del ejercicio profesional, tampoco es fácil vivirlos desde la parte de la familia, de acuerdo al integrante de la familia, a la postura del integrante de la familia, a los recursos, a lo que le corresponde como parte de la familia hacer. Entonces, si nos damos cuenta, hay mucha queja sobre el comportamiento de Sara. Hay mucha queja por la manera y tampoco escucha, porque yo diría que estaba muy centrada y tampoco escuchaba a Kate, ¿no? Tampoco escuchaba a Kate. Entonces, bueno, sencillo el papel de Sara tampoco era. Y a veces cuando ustedes sean médicos y ya estén frente a este tipo de decisiones y este tipo de pacientes, acuérdense, es mucho sensibilizarse y sensibilizar al paciente de su condición para que pueda él tomar las mejores decisiones o sensibilizar a la familia para que la familia pueda tomar las mejores decisiones, si se puede, conjuntamente con el paciente. Y es mucha responsabilidad realmente tomar decisiones por otra persona. Es mucha responsabilidad. Entonces, bueno, no la tenía fácil Sara, pero en su postura de continuar y de continuar y de continuar, además por su personalidad, por su formación, ¿sí? Por su temperamento. Esto no la hacía escuchar ni a su esposo, ni a Kate, ni a Jessie, a nadie escuchaba, ni a la hermana cuando le dice para, porque también aquí es muy importante siempre estar en comunicación con el paciente. ¿Qué quiere el paciente para sí mismo? Entonces siempre hay que sensibilizarlo. Miren, muchas veces el paciente dice, no, doctor, yo no quiero que le diga a mis familiares. O la familia dice, doctor, yo no quiero que mi paciente se entere de su situación. Entonces aquí hay que sensibilizar a la familia de lo importante que es la toma de decisiones, la mejor toma de decisiones para el paciente, pero no de lo que ellos creen que es lo mejor para el paciente, sino preguntarle al paciente y qué quiere para sí mismo. Precisamente trabajando esta película en otro grupo, una de sus compañeras nos compartía que ella, bueno, era jovencita, no podía tomar decisiones y que, bueno, la película fue muy fuerte para ella en el sentido de que todo se le vio reflejado cuando su abuelito estaba enfermo y cómo su abuelito les decía a sus tíos, a su mamá, era papá de su mamá, y cómo les decía que por favor ya lo dejaran, que ya no quería que lo llevaran con los médicos, que no le dieran las quimios, que hoy dice, y nunca lo escucharon, maestra. Entonces ahora que vi esto, pues me doy cuenta lo importante que es realmente escuchar. Y bueno, decía, y ahora yo sé que yo no pude hacer nada, efectivamente, porque era muy chiquita y además ella no tomaba las decisiones. ¿Sí? No tomaba las decisiones. Y además decía, tampoco lo escuchaban ni a él, menos me escuchaban a mí.
de que ya lo dejaran. Y como ella tenía una relación muy cercana con su abuelito, pues pareciera que ella solo era quien lo escuchaba y que cómo lo iban a dejar sin tratamiento, cómo ya lo iban a dejar sin llevarlo al hospital, pero ella decía, él llegaba cada vez más mal y tampoco ella se percató que la parte médica les dieran como la opción, ¿no? Esto puede terminar y hablar con el Señor para que Él también y los auxiliaran a tener esta comunicación en familia con el paciente, con el equipo médico y pudieran tomar la mejor decisión, no para la familia, para el paciente, ¿no? Entonces decía, yo a veces siento culpa, no sientas culpa porque eras pequeña y no te escuchaban, ¿verdad? Si a él no lo escuchaban, pues menos la iban a escuchar. Ahí. Muy bien, bien. Jessica, gracias. ¿Con quién estábamos? Jessica, tú trabajaste a Kate. Compártenos tu trabajo, Kate. Si alguien más quiere comentar algo, me lo hace saber, levantan la manita y... Listo, sí logra ver mi trabajo, profesor. Te escuchamos. Yo trabajé a Kate porque hasta cierto punto me había sentido identificada por la enfermedad. Y bueno, ella pues es una adolescente pues prácticamente en un estado terminal. Entonces, lleva una vida compleja. Siento que llevaría yo una vida compleja. Sí, claro, con buenos momentos, con cosas únicas que pueda llegar a ser mi familia, pero con un cansancio emocional y físico muy grande. Pasar toda tu vida en hospitales, en procedimientos, operaciones y todo eso, los tratamientos, siento que te empieza a abrumar demasiado. Siento que llega un punto en donde dices, ya me cansé, ya no quiero seguir. Y también en el punto en donde te vas mentalizando, teniendo una enfermedad terminal, te vas mentalizando en que en algún momento pues tu vida va a terminar y pues igual Kate lo mencionó, o sea, yo me he venido preparando, no sabía el momento en el que iba a llegar, pero sabía que en algún momento iba a suceder. Entonces, obviamente tomar una decisión de ya no querer estar, siento que es de mucha madurez, el cual Kate pues lo tuvo. Al final de la película no lo maneja, o sea, dice, yo ya estoy lista y solo falta que mi familia esté lista, ¿no? Entonces, incluso en mi tarea, yo puse el que me hubiera gustado decirle a mi padre, a mi madre y a mis hermanos, teniendo en cuenta que, pues, supongo que mi familia, pues, es Jessy, Ana y todos ellos. Entonces, como que quise decir algo sobre, bueno, algo para ellos. Y siento que Kate sí lo dijo, pero con acciones, con todo lo que hacía por ellos, a pesar de su enfermedad. Pero aquí una parte importante era, pues, su mamá, porque, pues, la mamá era muy como encerrada por quererla tener por mucho tiempo, como que no veía el daño psicológico que le hacía a ella y a todos, y el daño físico y el cansancio, como les repito, mental que ella tenía Kate. Entonces, por eso es que elegí este personaje. Ok, sí. Después de que hiciste la tarea y que ya dejaste de ser Kate, ¿cómo te sentiste? Me sentí un poco más tranquila, o sea, de hecho toda la película de principio a fin estuve llorando, pero conforme empecé a hacer la tarea, como que me sentí cada vez más en el papel, como que empaticé mucho con el personaje y al escribirlo sentí como satisfacción, como de, como un descanso. Ok, y miren, cuando haya este tipo de tareas, o aunque no sea tarea, yo les sugiero, si ustedes están viendo una película y en ese momento
a lo mejor les dan ganas de llorar como no lo habrían hecho en otro momento. Posiblemente por alguna razón están más vulnerables. Y yo les sugiero, dense la oportunidad de llorar, o cuando sea de reír, de verdad, dense la oportunidad de reír o de carcajear, ¿sí? Dense la oportunidad de decir, no es el momento de verla, creo que es demasiado fuerte, o no me interesa en este momento. ¿Por qué? Porque estamos más en contacto con nosotros mismos y es una manera de ver en qué momentos estamos a lo mejor más vulnerables y que no siempre es el momento. Ya veremos en la clase de las emociones, ¿alguien ha tomado una decisión muy contento y luego se arrepiente? ¿O muy contenta y luego se arrepiente? ¿Sí? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Le ha pasado? ¿Por qué? Porque ni estando muy contento es el mejor momento de... ¿Mande? Digo que en este momento no lo recuerdo. A veces estando... Ah, ok, no lo recuerdo. Pero bueno, a veces ni muy contento es el mejor momento de tomar decisiones, o muy enojado, o muy triste. A veces nos vemos obligados, no tenemos otra opción. Pero cuando puedan postergar esa toma de decisión, que se sientan en un estado demasiado alterado, porque la felicidad también puede ser un estado alterado para tomar las mejores decisiones. Entonces, posterguen cuando se puede y cuando no, busquen un momentito de tranquilidad, de relax y entonces decidan, porque no siempre es la mejor manera de tomar decisiones. Entonces, bueno, ok, estaba en una situación, fíjense, el paciente, a veces decimos, ok, se murió la persona y nos dedicamos a todos los demás porque están en duelo, sí, nada más que el paciente está en duelo de un poco de tiempo atrás. Cuando le dan el diagnóstico, cuando sabe que cuando es un paciente terminal y sabe que su vida va a terminar, ellos ya están en duelo. Por eso hay que tener la sensibilidad de atenderlos en esos últimos momentos de su vida, porque como ya están en duelo, están perdiendo muchas cosas. Primero perdieron salud o están perdiendo salud, están perdiendo independencia, están perdiendo la vida, están perdiendo a su familia. Emocionalmente pueden estar muy vulnerables, obviamente. Habrá de todo, habrá de todo. Y entonces ellos están en duelo. Por eso es que debemos enfocar nuestra atención en esos pacientes que están en esa condición para darles una mejor calidad de vida, desde los tratamientos paliativos hasta la cercanía. Ya hablaremos de lo que se sugiere cuando se sabe que una persona va a morir y lo más cercano posible que se puede estar de ellos para que sientan la confianza de resolver sus asuntos, de pedir cosas que necesiten para su tranquilidad o de la resolución de asuntos que tengan pendientes, incluso de preocupaciones que tienen pendientes. Cuando una persona está en agonía, que ya no tiene, digamos, que no sabemos exactamente si tiene total conciencia, que creemos que nos escucha o nos puede escuchar o puede estar consciente, lo más sano a veces es acercarse, despedirse y decirle, no que él va a estar bien, porque eso no lo sabemos, pero sí que nosotros vamos a estar bien, ¿sí? Que vamos a estar tranquilos, que le vamos a echar ganas, que puede irse con tranquilidad. Es difícil, porque es como una despedida y a veces tenemos que prepararnos para esa despedida, porque ahí sí somos nosotros quienes tenemos que estar como dando este mensaje para que ellos puedan estar más tranquilos. Y ahí está la diferencia. Entonces, la sugerencia es buscar el momento más tranquilo para nosotros, para podernos acercar a esas personas, porque también si nos sentamos en el llanto, si no te vayas, y todo eso, si ellos lo escuchan, pues ha de ser un momento difícil para ellos. Entonces, fíjense que tuve la mala fortuna, digo yo, y como apenas lo estoy procesando, hasta donde dije, bueno, yo al principio dije,
me tocó esto, qué malo, pero después dije, me tocó esto, qué bueno que me tocó, porque mi hermana falleció el año pasado, todavía no cumplí un año, y creo que estaba hospitalizada y viví sus últimos momentos de vida cerca de ella. No sé si me escuchó realmente, tomé su mano, le hablé, no me podía acercar tanto porque, bueno, estaba conectada a los monitores, con suero, con medicamentos, con respirador, entonces era muy difícil acercarme un poco más, pero lo más que pude, tomé su mano, traté de tranquilizarla, pero tenía yo que estar en un momento, híjole, como lo más tranquilo posible. No sé cuántos minutos pasaron después de que, bueno, porque nada más me permitieron la hora de la visita, no sé cuántos minutos pasaron, en lo que ya me dirigía. En realidad yo no me iba a venir a casa, sino me iba a ir a quedar a su casa por cualquier urgencia, y apenas acababa de llegar a su casa. Entonces, una manera de transformar este dolor, buscar, porque siempre buscamos respuestas yo les digo que buscamos respuestas o justificaciones para un poquito mitigar nuestro dolor. Y entonces después dije, bueno, ¿y cómo vivo esta experiencia? A lo mejor fue una bendición que me tocó a mí estar a su lado, porque ya muchos de mis familias, mis otros hermanos no la vieron, porque pues no podíamos entrar en cualquier momento. A veces no había visita y cosas por el estilo. Y entonces, ¿hasta dónde fue un privilegio estar los últimos, aunque fuera muy doloroso? Entonces, estar los últimos momentos de su vida, yo con ella, y dije, bueno, creo que lo tengo que vivir de esa manera. Ahorita ya lo puedo hablar. Antes no lo podía hablar, ya lo puedo hablar, pero creo que me falta trabajar. Entonces, ustedes van a ser muy sensibles con todo lo que están trabajando, ¿sí? Muy sensibles con los pacientes que están en esta condición y con los familiares. Fíjense que una compañera de ustedes, ya les había platicado este caso, resucitó a la persona que ya tenía orden de no resucitación, y bueno, entre todo hubo familiares que se enojaron muchísimo, otros que dijeron, bueno, está bien, pues por lo menos lo tenemos otros días, a lo mejor se recupera, pero no se iba a recuperar, ya había orden de no resucitación. Pero a veces el enojo, como no se sabe cómo actuar ante estas circunstancias, muchas veces el enojo de los familiares es porque ellos están adelantados ya en su proceso de duelo. Entonces ya hay un grado hasta cierto punto de aceptación, porque realmente hasta que sucede el proceso es cuando nuestra reacción, y ni siquiera es la más cercana, es decir, así reaccionamos en ese momento, porque aunque ya creamos que estamos preparados, es un impacto. O sea, ya sabemos la condición, podemos decirnos que es mejor que la persona se vaya, podemos decir que está bien, que pues lo aceptamos porque de todas maneras así va a ser, pero cuando llega el proceso, realmente es cuando esa realidad que nos alcanza, es cuando nos damos cuenta exactamente cómo podemos responder, ¿sí? Y bueno, también tiene que ver el papel de esta persona que juega en nuestra vida. Es muy importante. Y pues yo solo les digo que se den la oportunidad de que cuando están viendo esta película o cuando están haciendo estas tareas, ustedes se den la oportunidad. Además lo están haciendo muchas veces en privado, y pues dése la oportunidad de sentir exactamente y de reconocer sus emociones y validarlas. Porque puedo reconocer, pero puedo decir, no, yo soy médico y voy a ser médico y no tengo por qué sentirme así, ¿no? Al contrario, validarla, sí soy médico, pero primero soy ser humano. Y la reconozco, la valido, y en este momento, por alguna razón, me está pasando esto. Sobre todo cuando sea con pacientes que les dicen que ustedes jamás tienen que vivir un duelo por un paciente, no lo sabemos. Porque no lo sabemos si se enlaza con su historia de vida, si es el primer paciente que ven morir, si es el primer paciente que estaba bajo su responsabilidad, si este paciente por alguna razón especial fue diferente que los demás. Validen sus emociones. Muy bien, ¿algo más que nos quieras compartir, Jessica?
No, nada más, profesora. Ok, bien. Pamela, tú trabajaste a Brian Marroquín. Trabajaste a Brian. Sí, profesora, comparto mi trabajo. Sí, por favor, Pamela. Háblanos como Brian. Ya, perdón, no me dejaba compartir. Ok. Ok. Bueno, como nos había pedido ahí en en la actividad que lo pusiéramos como en primera persona, pues yo se me ocurrió escribir que él iba a decir todo lo que le pasaba por su mente, porque la verdad en la película pues sí es obvio que los personajes principales son la mamá y Kate. Entonces, pues se me hacía importante como tal vez un poquito imaginarme la posición en la que se encontró el papá. Entonces, pues yo puse que el papá mencionaban en la película que casi no estaba en su trabajo porque en su casa porque estaba en el trabajo y la mamá era la que había dejado su trabajo por cuidar a Kate. Entonces, pues yo puse que como padre de familia se debía de dedicar al trabajo para llevar el dinero suficiente y poder sobrellevar todos los tratamientos de Kate y por lo tanto pues estaba ausentando mucho y pues eso haría pensar que no estaba con ellos. Ajá, también que, ay, no sé, creo que mi micrófono hace ruido o se escucha como extraño. Bueno, perdón. Sí, entonces, que a él le gustaría estar más presente. Puse, mi esposa ha decidido siempre por Kate y prácticamente por todos en la familia y me gustaría poder opinar más. Y Sara, y que Sara igual tomara en cuenta lo que digo sobre la situación de nuestra hija Kate y así podríamos decidir entre ambos y poder escuchar a nuestros demás hijos que tenemos olvidados. Entiendo la preocupación y desesperación de mi esposa por hacer todo lo posible para que Kate se recupere, pero pues ella no se da cuenta que también su sobreprotección le está dañando y pues también lastima a nuestros demás hijos. Entonces, sí hice hincapié en eso. Y también puse que él se sentía frustrado y triste porque él amaba a su familia y que era comprensivo que incluso podía llegar a un punto en el que se tenía que guardar sus comentarios para no pelear con su esposa, pero que le gustaría también poder hacer más y le gustaría poder solucionar lo de Kate, pero pues no era algo que dependiera de él y también que le gustaría que Sara, su esposa, lo escuchara para que supieran lo que realmente Kate deseaba y también lo que Ana deseaba, porque pues los cuidados de Sara lastimaban a todos, aunque pues como dije sí entendía él la posición de la mamá, y que también, bueno, pues entiendo que igual para Sara sea difícil comprender que soltar también es parte de amar, y bueno, hasta ahí lo terminé, pero sí se me hizo como importante como ver una perspectiva del papá porque pues se exponía un poco más como mamá que era lo que iba a sentir. Por ejemplo, yo vi la película con mi mamá y pues cuando le dije, ¿tú de quién harías el personaje? Y me dijo, pues yo de la mamá porque pues sí me identifico mucho, ¿no? Yo no sé qué haría si tú estuvieras en esa posición, si yo tuviera que decidir por ti, por tu salud y todo eso, ¿no? Me dijo, pero también el papá sería importante porque pues el papá sí tomaba como más en cuenta la opinión de todos. Cuando Kate quería ir a la playa, como que, bueno, también por sugerencia del doctor que les dice, no, pues mejor sí, llévenla. Pues sí, como que el papá escuchaba más y yo entiendo que a Sara sí le costaba como ceder porque
eso sería exponer a Kate, pero también sería parte de que a Kate le ayudaría. Creo que el estado de ánimo en una persona enferma depende mucho de si se recupera o empeora, y pues puede que incluso eso de ir al mar simplemente pues le ayudara. Entonces, pues todo lo que puse fue como más lo que me imaginé que pensaba el papá, porque casi no ponen como su sentir, pero pues sí se nota, ¿no? Su preocupación y también la atención que le pone a todos sus hijos. Y pues sí, entonces el papá va haciendo toda una reflexión desde que inició todo esto y cuál fue su postura ante esto. Y a veces sí, la posición de Sara, fíjense, la posición de Sara tiene que ver con su temperamento, pero bueno, en algún momento Brian dejó salir lo que en realidad era, porque él tenía, desde mi punto de vista, sí estaba siendo objetivo generalmente cuando pone su postura, está siendo objetivo, como más equilibrado en este sentido, nada más que pues desafortunadamente el temperamento de Sara era como más difícil, como más aguerrido. Incluso su hermana le dice, ya para, ¿no? No te estás dando cuenta de todo lo demás, ya para, por favor. Y entonces muchas veces sí estamos como en esa postura de continuar y continuar y continuar sin escuchar. Y no solo no escuchar al esposo, a la hija, a la otra hija. Y bueno, Jessie se quedó así como casi invisible. Uh-huh. Bien, muchas gracias. Gracias, Pamela. Sí. Vamos a escuchar a Jessie. ¿Quién trabajó a Jessie? A ver, por aquí lo vi. ¿Alguien trabajó a Jessie? En otro grupo. ¿Qué me quieren decir de Jessie, el hermano? Y cómo cuando habló Jessie tuvo un papel determinante, ¿sí? Él era el que solo veía casi todas las escenas, escuchaba, de hecho a él no lo veían, obviamente no lo escuchaban, y por eso hay una escena donde lo llevan por un año a un campamento para que resuelva su problema de dislexia, y él es el que da así como la pauta y dice, basta, mamá, te lo ha dicho, estamos en esta situación porque Kate lo pidió. Y bueno, nos damos cuenta, fíjense, voy a hacer un comentario al respecto de la demanda. Cuando en Estados Unidos, bueno, la ley, hay algunas diferencias. ¿Por qué? Porque en esta cuestión, cuando hablan de la emancipación aquí era exclusivamente emancipación de su cuerpo, en la toma de decisiones al respecto de su cuerpo en materia de donación de órganos. Entonces dice, bueno, la mamá como es abogada dice, en este estado no se maneja. Y dijo el abogado, bueno, pero en este sí, y hay dos casos, ¿no? Hay dos casos. ¿Qué pasa cuando la ley trata de abarcar lo más que puede, pero cuando hay un caso diferente que no puede ser determinado por la ley, de todas maneras los jueces tienen que resolver. A esto se le llama jurisprudencia, que es lo más cercano a lo que establece la ley y lo que sí se puede. Por eso él tomó dos casos de otros estados, ¿sí? De la emancipación de los menores, porque allá sí se puede. Ya veremos la próxima clase con la exposición de sus compañeros aquí que se puede y que no se puede. Entonces, allá sí se podía la donación de órganos, por eso Kate, por eso Ana estuvo donando desde pequeña a su hermana. Por todos estos años estuvo donando médula ósea, estuvo donando no sé cuántas cosas donó, porque allá sí la ley lo permite. Entonces, para ya concluir eso, el abogado toma los otros casos, la resolución de emancipación de otros casos, de otros estados, para que se pueda, en razón a la ley de ese estado, se pueda dar la mejor solución. Por eso sí gana el caso de emancipación de su cuerpo, pero nada más, no es que se independice de todo, porque pues finalmente es una menor de edad.
Entonces a esto se le llama jurisprudencia. La jurisprudencia es aquello que la ley no ha contemplado, pero que sí han tenido que resolver, y la resolución de estos casos va auxiliando, se le llama jurisprudencia, y va auxiliando a otros casos para resolución que la ley no está contemplando específicamente, porque pues la ley habla en general, pero hay casos tan diferentes, y en toda materia legal así se estila la jurisprudencia que va a retomar una línea legal para la resolución de aquellos casos no contemplados o diferentes. Entonces es muy importante ahí esas cuestiones legales, por eso el abogado dice, cuando visita a Ana le dice, ganamos el caso porque ahora ya eres independiente, puedes continuar decidiendo sobre tu cuerpo. Entonces ese era un comentario al respecto legal. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más quieren comentar al respecto de Jessie o del abogado para pasar por el otro link y hablar de Ana? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿No? ¿Nadie? Muy bien, vamos a pasarnos al otro link para que vayamos viendo el personaje de Ana, y quien quiera empezar a compartir, por favor, tenga a la mano su trabajo. Ok, ¿sí me escuchan? Sí, doctora. Ok, muy bien. Continuamos. ¿Quién quiere hablar? ¿Puedo iniciar ya, doctora? Sí, por favor. No sé si ya se ve y si ya me escuchan. A ver, todavía no se proyecta. Ok, ya está presentando. Ok, listo. Listo, Dino. Bueno, pues yo elegí a Ana porque yo siento que es de los personajes que tuvo pues, más valentía, más... Pues sí, yo lo definí como valentía. En este caso, pues yo, si fuera Ana, pues me hubiera sentido muy frustrada, con mucha impotencia, muy asustada, muy enojada, a lo mejor, y muy triste, porque para empezar, pues pasaría por un duelo que es muy complicado, ¿no? O sea, es mi hermana, es mi amiga, es
alguien que ha estado conmigo y he estado con ella mucho tiempo. Y el hecho de tener que decidir, por decirlo así, en parte por ella, no tanto porque me costara a mí, sino por ella, porque ella pues ya no quería seguir sufriendo. Y el pensar en, o bueno, yo siento que me hubiera dado más miedo el pensar en las consecuencias, ¿no? Incluso alejar a mi familia de mí, o incluso pues poner a mi mamá a lo mejor en mi contra, porque pues mi mamá hubiera pensado que yo sería egoísta, ¿no? Pero pues siento que hubiera sido muy frustrante eso, ¿no? El no saber o sea, si demandar o no demandar, si, o sea, optar por mi hermana, optar por mi mamá, por mi familia completa. Entonces siento que pues al ser una niña, pues tuve como mucha valentía para decidir y para apoyar a mi hermana, a pesar de que esa decisión me podría haber dolido. Y, o sea, a pesar de que pues mi mamá a lo mejor se hubiera enojado mucho tiempo conmigo, a lo mejor incluso me hubiera dejado de hablar o así, pues siento que sí hubiera sido muy, muy complicado. Y también en parte bueno, yo ya había visto esta película desde hace mucho tiempo, justo cuando viví una situación muy similar, y por eso me la pusieron, pero yo siento que fue más mi enojo, pues sí, en ese momento yo sentía más enojo y siento que hasta ahorita si sigo viendo esa película como que me da más enojo, ¿no? El egoísmo, porque a veces amamos a todas las personas y actuamos desde nuestro egoísmo, ¿no? Y queremos que te quieran, a pesar de que pues una persona ya está sufriendo o ya no quiere estar aquí. Entonces era más también como el hecho de sentirme usada, por decirlo así, porque pues a pesar de que era una niña, pues no tenía voz ni voto, ¿no? El decir, ya no quiero que me estén llevando al hospital, ya no quiero que me estén picando, ya no quiero que me estén sacando sangre, que me estén haciendo estudios a mí, que pues en cierto modo yo lo vi como era un reemplazo, bueno, no tanto reemplazo, sino como ay, hasta luego se me fue la palabra. Pues sí, un tipo reemplazo, una tipo caja de, no sé, de reemplazos. Entonces, pues también está feo eso, ¿no? Que pues a lo mejor a ti no, bueno, a mí no me gustaría hacerlo por mi hermana, pero también es cansado, ¿no? Que te utilicen así y no escuchen lo que tú quieres, que tu mamá llega a pensar el hecho de que, bueno, de que mi mamá llega a pensar de que eres una egoísta porque no lo estás haciendo por tu hermana, porque no te importa la vida de tu hermana, pero pues también a ti te duele, ¿no? Estar pasando por un duelo y aparte tanta presión y aparte los procedimientos y aparte estar bien y aparte pues que no te tomen en cuenta y pues tener que estar en la infancia y no poder jugar sin estar siempre en hospitales, en hospitales, en hospitales. Entonces siento que pues me frustraría demasiado. Yo sinceramente no sabría bien qué hacer, como que entraría en mucho miedo. Ay, perdón. Y yo siento que incluso colapsaría emocionalmente. Y pues eso sería todo. Ok, y fíjense, no es fácil, en realidad no es fácil. ¿Qué me quiere decir? Bueno, aparte de hacer la tarea, ¿sí? Ya nos compartió Giovanni, desde qué punto de vista dice que le sirvió la tarea. ¿A quién más le sirvió de algo diferente? Miren, muchos les han enseñado y mucho han escuchado seguramente, a lo mejor también a mí me lo han escuchado, que tenemos que aprender a ponernos en los zapatos del otro. Yo te preguntaría, Dinora, ¿qué pasó después de que tú ya terminaste, te pusiste en los zapatos de Ana para escribir esta carta tan bonita? ¿Y qué pasó cuando dejaste de ser Ana? Pues sinceramente, doctora, yo no volví a ver esta película, yo ya la había visto, ya la he visto muchas veces. Okay. Tuve una situación similar con una familiar cuando éramos muy chiquitas, que igual se enfermó de leucemia. Entonces, pues era mi prima, ¿no? Pero pues yo vivía con ellas, entonces mi prima pues ya estaba muy mal. Y como que era una situación, a lo mejor era un poco más diferente a esta, porque pues en ese caso su mamá era como de ya no la quería llevar, ya no la quería atender, pero pues en ese momento ella aún estaba a tiempo, ¿no?
de recibir tratamiento. Entonces, en ese momento yo sentía mucho enojo porque pues yo era una niña y para empezar yo no sabía, ¿no? A lo mejor yo hablaba pues de lo que yo veía. Entonces, el ver esta película siempre me recuerda a ella. Hay dos películas que me recuerdan mucho a ella, esta y otra que se llama Camino. Ujú. Entonces, pues, yo no la quise volver a ver porque me da mucha tristeza verla y pues Claro. me da mucho, no sé, como que me frustra demasiado y hasta me pone incluso de malas, ¿no? Entonces, yo la hice mi tarea con lo que yo recordaba porque no tiene mucho que la vi, tiene como 2 meses que la vi. Ujú. Digo que la he visto muchas veces, entonces pues me pone de malas, ¿sabes? Como que me frustra, me hace sentirme triste y pues Ajá. más que nada como que intento empatizar con todos los personajes, aunque algunos pues todavía no los empatizo al 100%, pero pues ahora que ya soy más grande como que ya entiendo más cosas, ¿no? No soy madre, pero en ese momento pues yo me enojaba mucho con la mamá, en este caso la Sara. Ujú. Pero pues ahora que ya soy más grande y digo, pues si yo tuviera un hijo, pues también haría lo mismo, ¿no? A lo mejor sería muy egoísta, pero haría lo mismo, porque pues yo creo que los padres pues dan todo por sus hijos, ¿no? Entonces, como que no sé, siempre que veo esta película me como que colapso emocionalmente, entonces pues no me gusta mucho verla sinceramente. Sí, está bien, está bien. Y bueno, gracias por compartir parte de tu historia y Dinora, recuerden lo que siempre les digo, traten de sanar esa parte del pasado, porque sobre todo ustedes que van a estar en esta parte de siempre en contacto con pacientes en esta circunstancia y también si estas historias les ayudan a tomar decisiones diferentes, también se vale. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices, esto es muy fuerte para mí y yo prefiero trabajar en un área diferente, aunque se presenten situaciones similares, pero no va a ser lo mismo que trabaje en un área de cancerología o en un área de cuidados paliativos, por supuesto, a otras áreas de la medicina. Yo creería que también esto les tiene que apoyar a tomar decisiones o a cambiar de opinión si pensaron que en algún momento podrían ser buenos en un área específica y después cambian de opinión, yo diría, se vale. Dicen por ahí que es de sabios cambiar de opinión. Y yo creo que sí. Y muchas gracias, Dinora, por compartir tu experiencia y tu trabajo. Bien. ¿Quién más nos quiere hablar sobre Ana? Muchos trabajaron a Ana. Yo, maestra. Adelante. Bueno, muchos 7. La mitad del grupo trabajó, Ana. Adelante. Sí, voy. ¿Ya se puede ver ahí? Apenas va. Ah, ok. Listo, Claudia. Ok, bueno, pues aquí pues la historia de Ana, pues yo me sentí pues triste por el saber que pues solo fue como concebida para utilizarla para su hermana, pues fue lo que me ponía como triste. Entonces, la, perdón, Ana pues quería muchísimo a su hermana y ella siempre iba a dar lo mejor por ella, pero pues obviamente pues Ana también se sentía cansada y se sentía triste de que ella no pudiera tomar sus propias decisiones, de que si quería o no donar y perdón. Y pues ya, era más eso. Y pues obviamente cuando demandó a sus papás, pues fue difícil también. Que era una egoísta por ver solo por ella y sus decisiones, pero también sabía que su hermana Kate la apoyaba. Entonces en ese sentido pues se sentía tranquila y demás. Y pues ya igual cuando falleció Kate pues fue un proceso difícil para ella, pero pues como dije pues ya pues sabía que ella estaba tranquila de que pues ella iba a tener una mejor relación con sus papás. Sí, seguramente. Bueno,
Y bueno, ya vimos también en la película nos permite, ¿estás enfermita? Poquito. En la película nos permite ver cómo la dinámica de la familia se vino dando durante muchos años y después de la muerte de Kate, la dinámica cambia totalmente. Definitivamente, un miembro de la familia, finalmente si está integrado a esta familia, la dinámica por él se modifica. Y también con la muerte de él, bueno, en este caso de Kate, la dinámica se modifica. Y es bastante, todos estos cambios generalmente son bastante fuertes y yo diría que aún más cuando hay cohesión en una familia, como esta familia tenía cohesión, es decir, a su manera, a su estilo, tenían mucha cohesión, estaban muy cercanos, ¿no? Me llama la atención cuando en la escena, la última escena del último día de Kay en el hospital, cuando viene la familia, cuando reúnen a la familia, porque bueno, pues Kay está en una situación ya muy complicada y deciden reunir a la familia, y a veces los comentarios que hace la propia familia, ¿no? Como fuera células de cáncer de mi cuerpo, y ponen un ejemplo de metafísica o de programación neurolingüística, en el que si tú lo visualizas, y bueno, la otra es que hay que tomar esa parte de realidad que sí está pasando con el paciente, de que el paciente sí está muriendo, para no perder como esta visión, porque los papás de Kay y la familia, los comentarios los tomaron así como pues sí, normal, se reciben, se respetan y nada más, no hay más comentarios, ¿no? Y sin embargo ella muere ese día, híjoles, pues sí es bastante difícil desde mi punto de vista, muchas veces enfrentar los comentarios de la familia y a veces en tanatología se sugiere, si no sabes qué decir, de verdad no lo digas, mejor solo con tu presencia, abraza, estoy contigo y pregunta, ¿puedo hacer algo por ti? Cuando no sepamos qué decir. Porque yo sé que desde todos esos comentarios, no sé, a lo mejor ustedes han tenido experiencias en su familia cuando ha habido algún deceso y comentarios que son hasta cierto punto inapropiados para nosotros porque nuestra condición es diferente a quien se acerca a consolarnos, ¿no? Entonces, a veces las palabras pueden no gustar, ser inapropiadas, molestar, importunar. Mejor solo acercarnos y decir, sí puedo hacer algo por ti, o te acompaño en este proceso, o te acompaño en este dolor, o lo lamento. Pero más cosas y sobre todo en referencia a las personas que acaban de morir, de preferencia, es no decir nada, solo estoy contigo, te acompaño. O pregunta, ¿puedo hacer algo diferente por ti? ¿Quieres que haga algo por ti? Y ya la persona dirá si sí, dirá si no. Y yo creo que así aprendemos a acompañar desde el respeto, desde las necesidades de la otra persona y no nosotros darle como respuesta, porque es muy difícil darle respuesta a veces a por qué sucedió así, a por qué él, o por qué ella, o por qué tan pequeño. Porque hay mucha construcción sobre la muerte dentro de la sociedad. ¿A qué me refiero? Si muere un niño, se dice, ¿qué se dice si muere un niño? Que pues como que no había vivido, no vivió, que Así es. No lo merecía. Ajá. Así es, que no vivió, que no se lo merecía o que le quedaba mucho por vivir y en realidad no sabemos, ¿no? No sabemos hasta dónde solo venía a vivir esos años, ese tiempo, pero como necesitamos desde nuestro dolor darle una respuesta a esta pérdida, buscamos como una especie de justificación. Entonces, pues no es sencillo. No es sencillo, por eso la tanatología es maravillosa, porque es un acompañamiento. Y bueno, yo que soy psicoterapeuta, diría que es un acompañamiento a la medida de las necesidades de la persona que está viviendo este duelo.
no a la medida de las necesidades y del conocimiento y de lo que cree ni el psicoterapeuta, ni el esposo, no, a la medida de las necesidades del paciente, ¿sí? Porque cada quien vive el duelo de una manera diferente. Muy bien, ¿alguien más que nos quiera compartir algo sobre Kate? No, sobre Ana, perdón, estábamos con Ana. Christopher, ¿nos quieres hablar algo sobre Ana? ¿O Carla Angélica? Sí, claro. A ver, adelante. ¿Listo? ¿Ya se ve? Uh-huh. Ok, fíjense, el propósito de la tarea también fue el ejercicio de la empatía, el ejercicio de ponerme en los zapatos del otro. Pero si hicieron el ejercicio, algunos no lo hicieron como decía la descripción, tomar un personaje y escribir como el personaje, como me siento. Algunos sí lo hicieron. Entonces, yo creo que sería muy cansado y que no es sano que la empatía se viva siempre desde los zapatos del otro. Uh-huh. Desde mi punto de vista, la empatía puede ejercerse en una línea más sana para el profesional de la salud. ¿Cómo? Con conocimiento, con todo lo que venimos aprendiendo, con todo lo que se espera de un médico sensible y humano, uh-huh, con todo lo que se espera de la atención a los pacientes en cualquier circunstancia, Quitarnos esa parte de omnipotencia, sí, que muchas veces padecen los médicos, que quieren hacer todo por todos los pacientes y que muchas veces, ¿qué creen? Los pacientes no quieren hacer eso por sí mismos. Entonces, la empatía se puede ejercer desde, diría yo, cada quien desde nuestra trinchera, siendo con conocimiento, con humanidad, con empatía, pero una empatía equilibrada. Porque si ustedes se dieron cuenta, cuando escriben como otra persona, que lo está viviendo otra persona, y posiblemente ya escriben y bueno, intentan sentirse como esa persona, cuando ya no son esa persona, pueden terminar hasta agotados. Entonces, imagínense si siempre estuvieran poniéndose en los zapatos del otro. Yo diría, la empatía sana es diferente. Sí, claro, con todo el conocimiento, con toda la humildad, con toda la humanidad, y yo creo que podemos tener un mejor papel en esta historia. Una parte que ustedes eligieron porque eligieron estudiar medicina y otra parte porque les van a tocar historias sumamente diferentes dentro de los hospitales. Uh-huh. Muy bien. ¿Quién no ha participado? Levante la mano. Perdón. Kenia, levantaste la mano. ¿Qué nos quieres compartir, Kenia? Así es, profesora. Bueno, es con relación mi resumen
no, más bien mi punto de vista, lo hice desde, bueno, más bien analicé el personaje de Anna Fitzgerald. Y me encantó, bueno, primero que nada me encantó el apellido, porque me recordó a Scott Fitzgerald, el escritor norteamericano. Pero bueno, por otro lado, Ana a mí me pareció el personaje más entrañable y más emotivo. De hecho, yo también lloré desde el principio de la película hasta el final, porque tengo una relación bastante estrecha con mis hermanos. Entonces, esta relación de alguna manera la traspolé a la película, porque pues Ana es la hermana pequeña, la hermana chiquita, la que debe ser protegida y cuidada y procurada, pero en la película es todo lo contrario, porque tal parece que toda la familia recarga su peso en ella y todos como que ella es el fármaco que sostiene una enfermedad general. Y a mí me pareció por eso mismo una niña, porque tiene 11 años y es algo que no me gustaría que se pierda de vista. 11 años es todavía un bebé para la existencia total humana. Entonces, mi hermanito tiene 11 años y yo lo relacioné de inmediato con él, porque dije, o sea, mi hermanito es un niño muy chiquito, todavía muy delgado y es muy listo a pesar de todo. Entonces yo digo, si mi hermanito se viera orillado a pasar por todo eso, creo que a mí me rompería por completo el alma. Y por eso mismo, desde que empezó la película y estaba la niña argumentando que su cuerpo le pertenecía, desde ahí empecé a llorar, porque me parece algo terrible que la hayan hecho pasar por tanto dolor. Pero creo que el momento que más me rompió fue el final, cuando a pesar de todo el sufrimiento que estaba pasando, a pesar de que su nacimiento incluso fuera pues fuera por un propósito determinado, porque la mayoría de nosotros no sabemos por qué estábamos aquí, lo vamos descubriendo conforme vamos viviendo, pero a la niña le dijeron que su vida había sido creada por algo en específico y para algo en específico, y creo que eso te encasilla y te hace reducir como todo lo que concibes y todo lo que quieres ser. Entonces no me imagino la psicología que conlleva, o más bien las reflexiones y pensamientos que conllevarían una condición así, y por eso mismo me sentí tan tocada por la historia. Entonces, independientemente de todo, al final cuando Ana lo está haciendo por su hermana, a mí me rompió mucho el corazón, porque no importa el dolor que ella estaba atravesando, no importan las circunstancias que la llevaron a todo eso. Ella ama a su hermana y no importaba quedarse sin un riñón si su hermana estaba bien. Y no importaba tomar y pasar dolor si su hermana estaba bien. Ella estaba dispuesta a hacerlo, pero fue su hermana la que le dijo que ya no más, la que la convenció. Y ella fue tan valiente y tan fuerte y tan resistente para no confesarlo, para no decirlo. Siendo una niña de 11 años, tuvo la lealtad suficiente hacia su hermana para no decir que ella se lo había pedido. Y por eso mismo se me hace el personaje más increíble de todas las películas que he visto. Entonces, pues, independientemente de eso, también lo relacioné mucho porque mi hermanito y mis hermanos en general, yo soy la hermana mayor y ellos siempre, a pesar de que yo soy la mayor y los he procurado, cuidado y amado toda la vida con todo mi corazón, ellos hacen lo mismo y quizás en mayor medida conmigo. Y eso es lo que hacen, lo que hacemos. Y pues me hizo muy emotivo, porque no tengo duda de que yo podría hacer eso por mis hermanos y de que mis hermanos lo harían por mí. Entonces eso me hizo sentir muy triste y al mismo tiempo me hizo sentir muy afortunada, porque sí soy muy afortunada, y esta Kate era muy afortunada, y su mamá Sarah era muy afortunada, Brian era muy afortunado y Jesse también. Entonces todos fueron muy afortunados de haber coincidido y de tener en sus vidas una persona tan bonita como Ana.
Y pues considero que eso es todo de mi parte. Ay, muchas gracias y gracias por compartirnos tu opinión. Y bueno, siempre nos vemos reflejados en la postura que estamos viviendo, en nuestra historia de vida, en este caso tú con tu familia, ¿no? Hace algún tiempo le platicaba yo a una sobrina, precisamente de mi hermana la que murió, le estaba yo platicando una historia de uno de los integrantes de la familia y entonces me dijo, ay tía, no puede ser posible. O sea que cuando eso le pasó tenía la edad de mi niño, y le dije sí. Dice, ¿y eso le pasó? Qué horrible. O sea, ve cómo me pongo de pensar que a la edad de mi niño le pasó eso. O sea, no me veo a mi niño pasando por algo como eso. Y le digo, sí, porque esas historias de vida finalmente nos pegan porque nos vemos reflejados. Entonces, aquí la sugerencia es siempre nuestra historia de vida del pasado, sanarla. Nuestra historia de vida del futuro, limitarla un poco, porque entonces nos genera mucha angustia. Si ustedes ahorita están pensando si cuando terminen la carrera y vienen una serie de pensamientos, no, mejor sanamos nuestro pasado, acercamos nuestro futuro e intentamos pensar lo menos posible para estar aquí en el presente. Y el presente de verdad vivirlo, dicen por ahí, aquí y ahora, pero no es sencillo, se dice fácil, no, hay que trabajarlo. ¿Para qué? Para vivir aquí y ahora, sanando el pasado y reduciendo. Ustedes hoy están en clase y están preparándose a lo mejor para un examen y están haciendo sus trabajos porque ya estamos en el segundo parcial. Están trabajando para un futuro y no es para cualquier futuro, pero la sugerencia es no vayan tan allá del futuro porque genera mucha ansiedad. No, vayan más a un futuro corto que sería ¿qué quiero para mí de este semestre? Y entonces están trabajando a plazo corto. ¿Por qué? Porque están trabajando de aquí a que termine el semestre. Y después programen sus vacaciones, tratando de vivir, así sea una semana, lo más agradable posible. ¿Para qué? Y cuando ingresen al 10º, entonces digan, y ahora mi plan es, ¿y qué quiero para mí en este semestre? ¿Por qué? Porque entonces me empiezo a angustiar más por cosas que vienen en un año y después casi estoy agotado con la angustia porque ya estoy viviendo aquel proceso por adelantado y lo vivo con angustia y con ansiedad. Entonces sus planes a corto plazo, pero saben y están conscientes que van a largo plazo finalmente. Entonces, pues muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algo más al respecto de la tarea? Ok, Lucía Guadalupe. Lucía Guadalupe. Sí, aquí está. Hola, ¿qué nos quieres compartir del resumen del código de conducta para profesionales de la salud? Lo que nos quieras compartir, lo que recuerdes, si quieres proyectar tu trabajo o si quieres solo compartir un comentario. Bueno, sí, un comentario. Yo lo dividí en los cuatro apartados, me parece. Sobre todo, pues, me gusta lo que es el segundo apartado, que se refiere pues, al tipo de comportamiento que tenemos nosotros como profesionales de salud. Y sobre todo, pues, donde debemos de tener respeto, de empatía a los pacientes. Y bueno, sobre todo, pues, buscar las formas de comunicación con todo tipo de pacientes. Porque pues, no todos saben escribir, no todos saben leer. Hay veces que, pues, incluso son pacientes que son sordomudos, entonces creo que también es importante aprender otro tipo de lenguaje, comunicarnos con nuestros pacientes, así como pues proporcionar información claro por nivel, considerando pues, la estabilidad de cada paciente y creo que pues esto tiene mucha relación con la película. Y bueno, también otra cosa que toma ahí es que establecer relaciones y sobre todo del tipo de parto paciente que ya que pues se puede pues de alguna forma los tratos de los médicos que pues se meten y
como mencioné, como profesionales de salud, pues debemos dar una buena presentación, un debido arreglo y un trabajo adecuado, y siempre, sobre todo hacia nuestros pacientes. Y bueno, una vida ejemplar, libre de adicciones y una vida sería lo. Ok, bueno, entonces nos damos cuenta que el código está dividido en esas habilidades que el médico debe de manejar y que no descuida realmente los espacios. Habla de la relación médico-paciente, que la relación médico-paciente ya ahora, antes era muy lineal, médico-paciente, pero se ha vuelto en todo un abanico de relaciones, relación médico-paciente, médico-interconsultas, médico con la familia, médico con la institución con otras instituciones, el médico con la parte que le corresponde, la posición que tiene el médico frente a la institución, que pertenece a un departamento, que está su jefe, es decir, todas las relaciones más bien que el personal de salud debe de cuidar. Entonces, para eso están los códigos, para guiar la conducta. Como yo les dije cuando exponía los casos de los médicos que habían estado detenidos, no hay obviedades. Hay conocimiento y el conocimiento está escrito y está escrito por la experiencia. Entonces, no hacer caso omiso de estos códigos, porque si bien es cierto que los códigos pueden no tener una relación como una consecuencia de tipo penal, los códigos no lo tienen, las leyes sí, los códigos no, nos van marcando la línea del paso que se debe seguir. Por eso, en las comisiones donde se reciben las quejas en contra de los médicos, muchas de ellas, un alto porcentaje, no precisamente tienen que ver con la pericia del médico, con los errores en la clínica, sino con los errores en el trato con los pacientes. Hay mucha vulnerabilidad en los pacientes, hay pacientes muy exigentes, hay pacientes que no tiene que ver siempre el trato del médico con el paciente, sí con su enfermedad, pero muchas veces tiene que ser con su comportamiento. Y de la misma manera, el paciente se relaciona con el médico por su comportamiento. El paciente no tiene la capacidad de evaluar clínicamente si está haciendo lo correcto, pero sí tiene la capacidad hasta cierto punto de evaluar el trato que está recibiendo. Por eso, el médico siempre tiene que tener una estrategia propia de hacerle frente a ese paciente que es un poco difícil. Cuando tengamos nuestra clase de pacientes difíciles, van a darse cuenta que si ustedes distinguen el momento y la conducta de ese paciente, aquí los que tienen la experiencia y el conocimiento son ustedes y van a salir adelante con ese comportamiento del paciente difícil. Lo vamos a ver, ese tema lo vamos a ver después de vacaciones. Muy bien, chicos. Están todos en línea, ¿verdad? Sí se conectaron todos. Por ahí alguien se salió, pero bueno, sí estuvieron todos, ¿verdad? En clase. Sí, profesora, todos estuvimos. Hola. Ok, bueno, muy bien. Que tengan muy bonita semana, buen principio de semana. Nos vemos la próxima clase, por favor. Y después tenemos una clase de vacaciones. No es cierto. Sí, cierto. Tenemos el próximo lunes clase. El equipo de donación y trasplante de órganos, supongo que ya está preparando su presentación. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber. Y estamos en comunicación. Cuídense mucho. Bonita tarde y bonita semana. Que les vaya muy bien. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Cuídense hasta mucho. luego. ¿Qué clase tienen a la 1? Salud ocupacional. Ok, pues vayan a estirar las piernas, a tomar agüita, lo que necesiten. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Bonita semana. Hasta luego.